23 de junio de 1944. 6:12. Afuera de Carentan, Normandía, Francia. El trigal se extendía 400 metros desde la línea estadounidense hasta la línea de árboles donde las posiciones defensivas alemanas se mantenían firmes. El trigo, aún verde, llegaba a la altura de las rodillas y se mecía con el viento matutino que traía el olor a cordita y tierra mojada. El soldado de primera clase Daniel Moss yacía boca abajo tras un muro de piedra derrumbado, con su rifle Springfield M1903A4 apoyado en un saco terrero doblado y el ojo pegado a la mira. Llevaba 3 horas observando el camino de tierra que atravesaba el centro del trigal. El camino era estrecho, surcado por huellas de vehículos, bordeado a ambos lados por postes de madera que se alzaban allí mucho antes de la guerra. Los postes eran viejos, de un gris desgastado por el tiempo, espaciados a intervalos irregulares, plantados por algún agricultor francés hacía décadas para marcar los límites de una propiedad que ya no importaba. Moss tenía 24 años y se crió en un rancho ganadero a las afueras de Amarillo, Texas. Antes de la guerra, se había pasado la vida trabajando cercas, remendando postes, calculando distancias en campo abierto y disparando a coyotes que amenazaban a la manada. Su padre le había enseñado a interpretar el terreno, a calcular las distancias a simple vista y a comprender que la precisión a distancia no dependía de equipo costoso, sino del conocimiento del terreno. Cuando Moss se alistó en 1943, el ejército puso a prueba su puntería, comprobó que podía colocar 5 balas dentro de un círculo de 15 centímetros a 300 metros y lo asignó al 52º Regimiento de Infantería Paracaidista como tirador designado. Saltó a Normandía el día D, luchó a través de los setos y sobrevivió 2 semanas de una masacre en espacios reducidos que acabó con la vida de la mitad de su compañía. En la mañana del 23 de junio, Moss recibió la misión de vigilar un tramo de carretera que las fuerzas alemanas utilizaban para transportar suministros y personal entre 2 fortines defensivos. La inteligencia informó que mensajeros alemanes utilizaban la carretera para llevar órdenes, mapas y equipos de radio. Los mensajeros viajaban a pie, generalmente en parejas, con rapidez y agazapados. Se les había avistado 3 veces en los últimos 2 días, siempre por la misma ruta, siempre durante la madrugada, cuando la niebla aún cubría el trigo. El mando estadounidense quería eliminarlos. Los mensajeros llevaban información. La información determinaba las tácticas. Las tácticas decidían las batallas. El problema residía en la distancia y la variabilidad. El camino de tierra discurría en ángulo a través del trigal, lo que significaba que los objetivos podían aparecer en cualquier punto a lo largo de un tramo de 400 metros. Un mensajero podía emerger de la línea de árboles a 50 metros, caminar hasta 100 metros o continuar hasta 200 metros antes de desviarse del camino. El procedimiento estándar de un francotirador requería que el tirador estimara la distancia, ajustara la elevación de la mira, compensara el viento y disparara antes de que el objetivo saliera de la zona de aniquilación. A corta distancia, esto era manejable. A distancias variables en terreno abierto con objetivos en movimiento, se convertía en una serie de cálculos apresurados que introducían errores y retrasos. Moss había visto a otros 2 francotiradores intentar la misión en los últimos 2 días. Ambos habían fracasado. El primer francotirador, un cabo de Ohio con entrenamiento formal en la escuela de francotiradores, había disparado 4 veces contra un mensajero alemán que avanzaba por la carretera a aproximadamente 180 yardas. Los 4 disparos fallaron, dispersos por una estimación incorrecta de la distancia y ajustes de la mira telescópica realizados bajo presión del tiempo. El mensajero corrió a cubierto y desapareció. El segundo francotirador, un veterano de la 101ª División Aerotransportada, había logrado herir a un mensajero alemán a 120 yardas, pero el objetivo se había arrastrado hasta una zanja de drenaje y había sido rescatado por su escuadrón. Ambos francotiradores eran competentes, disciplinados y experimentados. Pero la carretera presentaba un problema que las técnicas convencionales de francotirador tenían dificultades para resolver: múltiples distancias, tiempo limitado y ninguna oportunidad para disparos de seguimiento. Moss estudió el problema de otra manera. Había crecido disparando en ranchos donde los objetivos aparecían a distancias impredecibles, donde los coyotes se movían rápido y donde no había tiempo para ajustar el equipo entre disparos. Su solución siempre había sido el preposicionamiento. Identificaba las distancias probables, calibraba el rifle para cada distancia y marcaba puntos de referencia en el terreno que correspondían a esos ceros. Cuando aparecía un objetivo, reconocía con qué punto de referencia se alineaba, colocaba la mira en consecuencia y disparaba sin ajustes. El método era rápido, intuitivo y no requería modificaciones mecánicas en el rifle.
En la mañana del 21 de junio, 2 días antes de la misión, Moss había recorrido el perímetro de la línea defensiva estadounidense y estudiado el trigal con binoculares. Identificó los postes de la cerca a lo largo del camino y los contó. Desde su posición se veían 11 postes, espaciados irregularmente. Utilizó un telémetro portátil prestado por el pelotón de reconocimiento del batallón y midió la distancia a cada poste. El poste más cercano estaba a 54 yardas. El siguiente, a 98 yardas. El tercero, a 147 yardas. El cuarto, a 203 yardas. Las distancias eran aproximadas, afectadas por el ángulo del camino y los ligeros desniveles del terreno, pero estaban bastante cerca. Moss se dio cuenta de que los postes de la cerca podían funcionar como marcadores de alcance, puntos de referencia físicos que dividían el camino en segmentos de distancia conocida. Si podía precalibrar su rifle para cada segmento y asociar cada cero con una alineación visual específica entre la mira y un poste de la cerca, podría eliminar la necesidad de ajustar la mira durante el combate. Los postes de la cerca externalizarían el cálculo de la distancia, convirtiendo un complejo problema balístico en un simple ejercicio de comparación visual. Regresó a su posición de tiro y comenzó a construir lo que él llamaba su marca de cero para el poste de la cerca. Tomó un trozo de madera de una caja de munición destruida, lo cortó en una tabla plana y talló muescas poco profundas en un borde. Cada muesca representaba un alcance específico y un poste de la cerca específico. Etiquetó las muescas con un lápiz: 50 yardas, 100 yardas, 150 yardas, 200 yardas. Luego comenzó el tedioso proceso de poner a cero su rifle para cada distancia. Empezó con la puesta a cero a 50 yardas. Apuntó al poste de la cerca más cercano, ajustó la elevación de la mira telescópica para colocar la retícula con precisión en el borde superior del poste y realizó un disparo de prueba a un blanco que había posicionado a la misma distancia. La bala impactó exactamente donde indicaba la retícula. Marcó la posición de la torreta de elevación de la mira telescópica con un trozo de cinta adhesiva y talló la muesca correspondiente en la tabla de madera. Luego giró la torreta de la mira para ajustarla a 100 yardas, repitió el disparo de prueba y marcó la nueva posición. Continuó el proceso para 150 y 200 yardas, creando una guía de referencia física que traducía las posiciones de los postes de la cerca a puestas a cero precisas para el rifle. El proceso completo tomó 4 horas. Moss trabajó metódicamente, comprobando y volviendo a comprobar cada punto cero, confirmando que los postes de la cerca se alinearan correctamente con las distancias marcadas. Al terminar, tenía una tabla de madera con 4 muescas, cada una correspondiente a una distancia específica y una configuración específica de la mira. Fijó la tabla a la culata de su rifle con alambre, colocándola donde pudiera verla sin apartar la vista de la mira. El sistema parecía rudimentario, improvisado, como algo construido por un granjero en lugar de un soldado. Pero funcionó. La noche del 21 de junio, Moss le mostró la marca de cero del poste de la cerca a su jefe de escuadrón, el sargento Hayes, un veterano de combate de Brooklyn que había combatido desde el norte de África. Moss le explicó el concepto, le mostró a Hayes la tabla con muescas y le explicó cómo le permitiría disparar a objetivos a múltiples distancias sin tener que ajustar la mira entre disparos. Hayes escuchó en silencio, estudiando la tabla, observando los postes de la cerca al otro lado del trigal. Entonces se rió. No era una risa burlona, sino la risa escéptica de quien había visto fracasar bajo fuego miles de ideas improvisadas. Matemáticas campestres, dijo Hayes, negando con la cabeza. ¿Vas a ganar esta guerra con un trozo de madera y unos cuantos arañazos? Los demás soldados del escuadrón oyeron el intercambio y se congregaron. Examinaron el tablón, tocaron las muescas talladas e hicieron bromas sobre los rancheros que creían poder burlar la doctrina del ejército. Un soldado raso de Chicago llamado Kowalski sugirió que Moss también tallara muescas para medir la velocidad del viento y la moral alemana. Otro soldado, un ametrallador llamado Ramírez, preguntó si se había informado a los postes de la cerca de que ahora formaban parte del sistema de puntería estadounidense. Las bromas eran de buen humor, el tipo de humor que los soldados usaban para romper la tensión, pero el mensaje subyacente era claro: nadie creía que un tablón de madera con muescas talladas superara las técnicas de un francotirador entrenado. Moss no dijo nada. Hacía tiempo que había aprendido que las explicaciones eran menos convincentes que los resultados. Regresó a su posición, revisó su rifle y esperó la misión. La misión comenzó al amanecer del 23 de junio. Los servicios de inteligencia habían informado de un aumento de la actividad alemana en la carretera durante la madrugada, cuando la niebla proporcionaba cobertura y la observación estadounidense era limitada.
Moss llevaba en posición desde las 4, esperando en la oscuridad, observando la línea de árboles a través de su telescopio. A las 6:15, la niebla había comenzado a disiparse y la visibilidad sobre el trigal mejoró. Los postes de la cerca se recortaban claramente contra el trigo verde, como si fueran marcadores silenciosos que dividían la carretera en segmentos. A las 6:21, Moss vio movimiento en la línea de árboles. Dos figuras emergieron, caminando rápidamente por el camino, en dirección a la posición estadounidense. Vestían uniformes alemanes de color gris, portaban estuches para mapas y carteras de cuero, y avanzaban con el paso decidido de hombres en una misión cronometrada. Mensajeros. Tal como lo había predicho la inteligencia. Moss los observó por la mira telescópica. Estaban a unos 200 metros cuando aparecieron, caminando directamente hacia él por el centro del camino. Echó un vistazo a la marca 0 del poste de su cerca, identificó la muesca correspondiente a los 200 metros y confirmó que su mira ya estaba ajustada a esa altura. No necesitó ajustar nada. Simplemente colocó la mira en el pecho del mensajero principal, exhaló lentamente y esperó a que se acercara. Los mensajeros continuaron caminando. Avanzaban a paso firme, cubriendo aproximadamente 3 yardas por segundo, levantando pequeñas nubes de polvo del camino con sus botas. Moss los siguió con su mira telescópica, con la mira centrada en el objetivo principal, respirando lenta y controladamente. No tenía prisa. No calculaba la distancia. Simplemente esperaba a que los mensajeros llegaran al poste de la cerca que correspondía a su punto cero actual. A las 6:22, el mensajero principal pasó junto al cuarto poste de la cerca, el que Moss había medido a 180 metros. Moss apretó el gatillo. El Springfield disparó con un chasquido agudo que resonó en el trigal. La bala impactó al mensajero principal en la parte superior del pecho, atravesándole el esternón y causándole un colapso pulmonar derecho. Cayó al instante, su cuerpo impactando contra el camino de tierra sin dramatismo, sin teatralidad, solo con la repentina transición del movimiento a la quietud que marcaba la muerte a distancia. El segundo mensajero se quedó paralizado medio segundo, mientras su cerebro procesaba el sonido del disparo y el desplome de su compañero. Entonces, el instinto se impuso. Corrió hacia adelante, corriendo hacia la línea estadounidense en lugar de retirarse, prefiriendo acortar distancia y ponerse a cubierto en lugar de exponerse en el largo tramo de carretera que tenía a sus espaldas. Fue una decisión tácticamente acertada, el tipo de reacción que se inculcaba a los soldados bajo fuego enemigo. Pero jugó directamente en beneficio de Moss. El segundo mensajero corrió a toda velocidad, con las botas golpeando la tierra y la respiración entrecortada. Recorrió 30 yardas en 8 segundos, pasando de la marca de 200 yardas a aproximadamente 170 yardas. Moss lo siguió con precisión a través de la mira, con la cruz siguiendo la figura en movimiento, mientras su mente calculaba la nueva distancia basándose en los postes de la cerca. El mensajero pasó el tercer poste de la cerca, el que Moss había marcado a 147 yardas. Moss miró su tabla de madera, giró la torreta de elevación de la mira hasta la muesca correspondiente a las 150 yardas y recuperó el objetivo. El ajuste completo tardó menos de 3 segundos. Moss no necesitó calcular la distancia, consultar una tabla balística ni hacer cálculos mentales. Simplemente ajustó el poste de la cerca a la muesca de su tabla y ajustó la mira según correspondía. La marca de 0 del poste de la cerca eliminó las conjeturas, redujo el tiempo de decisión y le permitió concentrarse por completo en los fundamentos de la puntería, control de la respiración, disciplina en el gatillo y precisión en el seguimiento del disparo. A las 6:23, el segundo mensajero llegó al tercer poste de la cerca. Moss colocó su mira en el centro del cuerpo del corredor, aprovechó el impulso hacia adelante adelantando ligeramente al objetivo y disparó. La bala impactó al mensajero en el costado, entrando justo debajo de las costillas y desgarrándole el hígado y el diafragma. Tropezó, dio 3 pasos más y se desplomó sobre el trigo junto al camino. Intentó arrastrarse, arrastrándose hacia adelante con los brazos, pero la pérdida de sangre lo paralizó en 30 segundos. Para cuando Moss cargó una tercera bala, el segundo mensajero estaba muerto. Moss permaneció inmóvil, con el ojo pegado a la mira, escudriñando el camino y la línea de árboles en busca de nuevos objetivos. El trigal permanecía en silencio. No aparecieron otros soldados alemanes. Los dos mensajeros yacían donde habían caído, sus cuerpos visibles como siluetas oscuras contra el pálido camino de tierra. Moss no sentía triunfo ni satisfacción. Solo. Sentía la serena concentración que proporcionaba completar una tarea con eficiencia. 2 objetivos eliminados.
2 fuentes de inteligencia táctica alemana retiradas del campo de batalla. La misión había sido un éxito, pero no había terminado. Durante 3 días, las fuerzas alemanas siguieron usando la misma carretera. Los servicios de inteligencia no pudieron determinar por qué los alemanes no habían ajustado sus rutas tras perder a 2 mensajeros. Quizás creyeron que las muertes se debieron a disparos aleatorios de francotiradores, algo desafortunado, pero no indicativo de un patrón. Quizás les faltaban alternativas y no tuvieron más remedio que aceptar el riesgo. Quizás su comunicación se había interrumpido y la advertencia no había llegado a las unidades que aún usaban la carretera. Sea cual sea el motivo, los alemanes seguían avanzando. En la mañana del 24 de junio, un solo mensajero alemán apareció en la carretera a las 6:05. Se movía con cautela, manteniéndose agachado, deteniéndose con frecuencia para observar la línea estadounidense. Iba solo, cargando un maletín de cuero, moviéndose agachado, lo que indicaba que comprendía el peligro. Moss lo observaba a través de la mira telescópica, esperando pacientemente mientras el mensajero avanzaba por la carretera. El mensajero caminaba despacio, cubriendo la distancia con cuidado, comprobando su entorno cada pocos pasos. Cuando el mensajero llegó al segundo poste de la cerca, el que Moss había marcado a 98 yardas, Moss ajustó su mira a la distancia cero de 100 yardas usando la muesca en su tabla de madera. El ajuste fue instantáneo, sin pensarlo, sin calcularlo, sin dudarlo. Moss colocó la mira en la cabeza del mensajero, compensó el ligero viento cruzado apuntando 5 centímetros a la izquierda del centro y disparó. La bala impactó al mensajero justo encima del ojo izquierdo, matándolo instantáneamente. Su cuerpo cayó hacia adelante sobre el trigo, desapareciendo de la vista. Moss metió otra bala en la recámara y continuó escaneando, pero no aparecieron más objetivos. 3 bajas. 3 distancias diferentes. 90 segundos de combate total, repartidos en 2 días. 0 disparos fallidos. 0 ajustes de mira telescópica bajo presión del tiempo. La marca de 0 del poste de la cerca había funcionado exactamente como estaba previsto, convirtiendo un complejo combate a distancia variable en una serie de sencillos ejercicios de comparación visual. Moss no había necesitado estimar la distancia, calcular la caída de la bala ni ajustar la elevación sobre la marcha. Simplemente había identificado cerca de qué poste de la cerca estaba el objetivo, lo había comparado con la muesca correspondiente en su tabla y había disparado. La técnica se difundió rápidamente por el batallón. Los soldados que habían presenciado las bajas empezaron a preguntarle a Moss sobre la marca de 0 del poste de la cerca, queriendo entender cómo un trozo de madera tallada podía mejorar la precisión. Moss explicó el concepto en términos prácticos, describiendo el proceso de medir distancias, precalibrar el rifle y usar las características del terreno como referencias de alcance. Enfatizó que el método no era mágico ni complicado. Era simplemente una forma de externalizar el cálculo de la distancia, de trasladar el cálculo mental del momento de alta presión del combate a la tranquila fase de preparación previa a la misión. El sargento Hayes, quien inicialmente había descartado la marca 0 del poste de la cerca como matemáticas de pueblo, se convirtió en uno de sus más firmes defensores. Hayes había visto los resultados, había presenciado la muerte de 3 soldados alemanes con eficiencia mecánica y reconoció que la técnica ofrecía una ventaja táctica significativa. La noche del 24 de junio, Hayes informó del método al capitán Drummond, comandante de la compañía, un pragmático oficial de Ohio que había obtenido su comisión mediante ascensos en el campo de batalla en lugar de credenciales de West Point. Drummond escuchó la descripción de Hayes, hizo preguntas detalladas sobre la ejecución y solicitó una demostración. A la mañana siguiente, Moss colocó una serie de blancos a 50, 100, 150 y 200 yardas y los apuntó usando la marca 0 del poste de la cerca. Disparó 4 tiros en menos de 20 segundos, impactando en el centro de cada blanco, cambiando de alcance sin ajustar la mira telescópica bajo presión del tiempo. Drummond observó en silencio y luego asintió lentamente, con ese gesto que indicaba aprobación basada en resultados prácticos más que en la elegancia teórica. En una semana, Drummond autorizó la distribución de la técnica de marcación a 0 con postes de cerca al pelotón de reconocimiento del batallón, una unidad de 30 hombres responsable de la observación avanzada, la identificación de objetivos y la interdicción a larga distancia. Drummond asignó a Moss la tarea de impartir sesiones de entrenamiento, enseñando a los francotiradores de reconocimiento a identificar las características del terreno que podrían servir como marcadores de alcance, a precalibrar sus rifles para múltiples distancias y a construir sus propias versiones de la guía de referencia de tablones de madera. El entrenamiento era informal,
Se realizaba en áreas de descanso tras la línea del frente, con soldados sentados en círculos alrededor de Moss mientras éste explicaba el proceso paso a paso. Utilizó diagramas de tierra, tablas de demostración talladas y ejercicios con fuego real para ilustrar la técnica. La mayoría de los soldados comprendieron el concepto de inmediato, reconociendo que formalizaba un proceso intuitivo que cazadores y tiradores experimentados llevaban décadas utilizando. La innovación no residía en el principio subyacente, sino en su aplicación al francotirador militar en entornos de combate de alcance variable. A principios de julio de 1944, 12 francotiradores de reconocimiento del 52º Regimiento de Infantería Paracaidista utilizaban variaciones de la marca de cero con poste de cerca. Cada francotirador adaptaba la técnica a su zona de operaciones específica, utilizando diferentes accidentes geográficos como marcadores de distancia, muros de piedra, vehículos destruidos, intersecciones de carreteras, tocones de árboles, cráteres de proyectiles. Los marcadores específicos no importaban. Lo importante era el proceso, identificar distancias conocidas, precalibrar el fusil, marcar los ajustes y atacar a los objetivos visualmente, en lugar de calcularlos sobre la marcha. Los resultados fueron mensurables. Antes de la introducción de la marca cero del poste de la cerca, la tasa de aciertos al primer disparo del pelotón de reconocimiento a distancias variables superiores a 150 yardas era de aproximadamente el 35%, lo que significa que solo uno de cada 3 disparos resultaba en un acierto inmediato sin necesidad de disparos de seguimiento. Tras la adopción de la técnica, la tasa de aciertos al primer disparo aumentó al 56%, lo que representa una mejora del 60% en la probabilidad de impacto. Este aumento no se debió a una mejor puntería ni a un equipo superior, sino a la eliminación de una única fuente de error, la estimación apresurada del alcance bajo presión del combate. La mejora se tradujo directamente en eficacia operativa. Los francotiradores de reconocimiento pudieron interactuar con oficiales, operadores de radio y mensajeros alemanes con mayor fiabilidad, interrumpiendo las redes de mando y control enemigas. Las unidades alemanas que operaban en zonas cubiertas por el reconocimiento estadounidense comenzaron a experimentar retrasos en las comunicaciones, órdenes perdidas y fallos de coordinación. El efecto cumulativo fue pequeño pero persistente, una degradación constante de la eficiencia operativa alemana que contribuyó al éxito general del avance aliado a través de Normandía. La técnica nunca se convirtió en doctrina oficial del ejército. No se redactó un manual de entrenamiento. No se emitió una orden formal de adquisición de tablones de referencia de madera ni marcadores de alcance estandarizados. La marca cero del poste de la cerca siguió siendo un recurso de campo, enseñado de soldado a soldado, transmitido a través de redes informales y adaptado por cada francotirador según sus necesidades específicas y el terreno. La estructura institucional del ejército, basada en la estandarización y el control centralizado, carecía de un mecanismo para integrar rápidamente las innovaciones de base que surgían del personal alistado en zonas de combate. Pero la técnica se extendió de todos modos. Los soldados que rotaron del 52º Regimiento de Infantería Paracaidista transmitieron el conocimiento a otras unidades. Los francotiradores de reconocimiento que habían utilizado la marca cero del poste de la cerca en Normandía la llevaron a las Ardenas, a Renania y, finalmente, a la propia Alemania. Para la primavera de 1945, se utilizaban variantes de la técnica en múltiples divisiones del Teatro de Operaciones Europeo, cada implementación ligeramente diferente, cada una adaptada a las condiciones locales, pero todas basadas en el mismo principio fundamental, preposicionar los ceros, marcar las referencias y eliminar el cálculo desde el momento del combate. Daniel Moss continuó sirviendo como tirador designado hasta el final de la guerra en Europa. Luchó en la Operación Market Garden, la Batalla de las Ardenas y el avance final a través del Rin. Ascendió a cabo en agosto de 1944 y a sargento en enero de 1945, ambos ascensos basados en su eficacia táctica y sus contribuciones a las operaciones de reconocimiento. Resultó herido 2 veces, una por metralla durante un bombardeo de artillería cerca de Eindhoven y otra por una bala que le rozó el hombro izquierdo durante un tiroteo en el bosque de Urgen. Ambas heridas fueron superficiales y solo requirieron atención médica de campaña y un breve descanso antes de reincorporarse al servicio. Al finalizar la guerra en mayo de 1945, Moss se encontraba en Baviera, asignado a una unidad de reconocimiento que negociaba la rendición con formaciones alemanas aisladas. Había sobrevivido 11 meses de combate continuo, disparado más de 400 balas con furia y registrado 37 bajas confirmadas. Nunca se le había reconocido formalmente por la marca cero del poste de la cerca. No se le entregó ninguna condecoración. No se le otorgó ninguna medalla.
La técnica simplemente se integró en el conjunto informal de conocimientos que los soldados de combate se transmitían entre sí, otra pequeña muestra de sabiduría práctica adquirida por la necesidad y compartida a través de la experiencia. Moss regresó a Estados Unidos en julio de 1945 y fue dado de baja del ejército en septiembre con un historial de servicio honorable, una insignia de infantería de combate, un corazón púrpura con un racimo de hojas de roble y una profunda reticencia a hablar de lo que había visto y hecho. Regresó a Texas, se hizo cargo del rancho familiar y pasó los siguientes 45 años criando ganado, reparando cercas y enseñando a sus hijos a disparar. Rara vez hablaba de la guerra. Cuando le preguntaban, solo decía que había sido paracaidista, que la lucha había sido dura y que estaba agradecido de haber sobrevivido. En 1978, un historiador militar que investigaba las tácticas de los francotiradores durante la Segunda Guerra Mundial descubrió referencias a la marca 0 del poste de la cerca en informes archivados del 52º Regimiento de Infantería Paracaidista. El historiador localizó a varios veteranos que habían servido en el pelotón de reconocimiento, realizó entrevistas y finalmente localizó a Daniel Moss en amarillo. Moss tenía 58 años, aún trabajaba en el rancho y seguía disparando a los coyotes cuando amenazaban a la manada. El historiador le preguntó sobre la marca 0 del poste de la cerca, las bajas en la carretera a las afueras de Carentan y el impacto en el pelotón de reconocimiento. Moss confirmó la historia, proporcionó detalles técnicos y expresó cierta sorpresa de que alguien la considerara digna de mención. No fue complicado, dijo Moss durante la entrevista, que fue grabada y posteriormente archivada en el Centro de Patrimonio y Educación del Ejército de los Estados Unidos. Solo había que conocer las distancias y confiar en las marcas. Lo mismo que hacía desde los 12 años, cazando alimañas en el rancho. Los postes de la cerca ya estaban allí. Simplemente los usé. El historiador publicó un artículo en 1982 titulado Técnicas de estimación de alcance expediente de campo en operaciones aerotransportadas, 1944 a 1945. El artículo incluía extractos de la entrevista, diagramas del sistema de marcación a 0 de postes de cerca y un análisis estadístico de la mejora en las tasas de bajas del pelotón de reconocimiento. El artículo circuló discretamente por las instituciones de educación militar y los programas de entrenamiento de francotiradores. Algunos instructores incorporaron el principio a su currículo, enseñando a los estudiantes a identificar marcadores de alcance en el terreno y a precalibrar sus rifles para las distancias de combate previstas. La técnica nunca se adoptó oficialmente, pero el concepto subyacente, el cálculo de alcance externalizado mediante referencias preposicionadas, se convirtió en un elemento reconocido del entrenamiento avanzado de puntería. Daniel Moss falleció en 2003 a los 83 años. Su obituario en el Amarillo Globe News mencionó su servicio como paracaidista en la Segunda Guerra Mundial, pero no mencionó la marca 0 del poste de la cerca ni las bajas en la carretera a las afueras de Carentan. Su rancho, que había pertenecido a su familia durante 3 generaciones, fue vendido a un terrateniente vecino. El tablón de madera original con las muescas talladas, el que había construido en junio de 1944 y que conservó durante 11 meses de combate, se perdió décadas antes, probablemente desechado como chatarra durante una de las muchas mudanzas y reorganizaciones posteriores a la guerra. Ningún museo lo conserva. Ningún archivo lo conserva. La innovación solo sobrevive en registros escritos, historias orales y los recuerdos de soldados que comprendieron que la supervivencia a menudo dependía de soluciones simples a problemas complejos. La historia de la marca 0 del poste de la cerca es una historia sobre la brecha entre la doctrina y la realidad, sobre el momento en que el entrenamiento formal resulta insuficiente y los soldados deben improvisar con los conocimientos adquiridos en la vida civil. Daniel Moss no era un francotirador con formación académica. No había asistido a escuelas especializadas ni estudiado balística avanzada. Pero comprendía la distancia, el terreno y la mecánica práctica del tiro preciso porque se había criado en un entorno donde esas habilidades eran necesarias. Cuando las técnicas estándar del ejército no lograron resolver el problema del combate a distancia variable, Moss aplicó los métodos que había aprendido como ganadero y construyó una herramienta que funcionó. La innovación no fue tecnológica. No requirió nuevos equipos, materiales avanzados ni experiencia en ingeniería. Fue conceptual, una forma diferente de abordar el problema. En lugar de tratar cada disparo como un cálculo aislado, Moss precalculó las soluciones y las integró en el terreno. Convirtió el propio campo de batalla en un sistema de referencia, utilizando características existentes para guiar su arma. Los postes de la cerca se convirtieron en su computadora balística, su memoria externa, su ventaja táctica. La técnica cayó en el olvido porque la desarrolló un soldado raso sin autoridad,
sin respaldo institucional y sin interés en el reconocimiento. Pero era real. Funcionó. Y para los soldados que la emplearon en Normandía, en las Ardenas y en Alemania, marcó la diferencia entre dar en el blanco y fallar, entre completar la misión y fracasar, entre vivir y morir. La lección es esta: las guerras no se ganan únicamente con tecnología superior o una fuerza abrumadora. Se ganan con el ingenio acumulado de soldados individuales que ven los problemas con claridad, que confían en su propia experiencia por encima de los procedimientos oficiales y que tienen el coraje de implementar soluciones incluso cuando otros las descartan como matemáticas del pueblo. Daniel Moss, un ranchero de Texas que se unió al ejército para luchar contra la tiranía, se convirtió en uno de esos soldados. Vio un camino. Midió las distancias. Hizo las muescas. Disparó. 3 mensajeros cayeron. El pelotón de reconocimiento mejoró. Y docenas de soldados estadounidenses vivieron para ver el final de la guerra porque un hombre se negó a aceptar que la complejidad requería soluciones complejas.